Hoy estamos con Oliverio Duhalde, él es docente, especialista en sonido y tecnología y también se dedica en la parte de innovación académica. Oliverio, es muy interesante tu carrera y tu trayectoria y me acuerdo que una vez te entrevistamos en un programa de radio y vos dijiste que de chico siempre quisiste ser inventor. A ver, explícame cómo fue eso. La invención creo que me persiguió a mí y persigue a los chicos en general al principio y hay algunos que logramos que nos persiga toda la vida, ¿no? Esa inquietud por poner nuevos objetos en el mundo sería. Después te vas dando cuenta que los objetos no necesariamente son materiales, muchas veces son inmateriales y cada vez lo son más en los tiempos que corren o conceptuales. Pero en principio a mí me gustaba todo y me sigue gustando todo. Soy una persona muy curiosa, insoportablemente curiosa y me gustaba combinar los diferentes campos. O sea, obviamente como todos usaba mucho los Legos, pero de repente mezclaba los Legos con una licuadora, cosa que hizo cortar la luz en mi casa una vez. Trabajaba, me gustaba mucho la electricidad como esa energía que no entendía y combinarla con la cinética, tratando de mover cosas y al mismo tiempo tenía otro perfil que era artístico, que tenía que ver con lo sonoro y esos mundos en principio nunca se tocaron hasta que fui un adulto. Es decir, yo como tenía mi ámbito de donde componía canciones o pequeñas sonatas, digamos, y se las regalaba a mis padres o a mis seres queridos. Yo regalaba música. Y por el otro lado tenía como todo un costado ingenieril donde combinaba cosas, ¿no? Sobre todo me gustaba mucho esta cuestión de armar con elementos heterogéneos. Es decir, usaba obviamente los bloques, los Legos que usa todo el mundo, pero los combinaba con otras cosas. Con madera, con elementos de la casa, con lo que fuera a parar a mi cuarto, era como el cuarto de un cirujano. Todo podía ser parte de alguna invención loca. ¿Vos creés que, esa inventiva y esa iniciativa que tenías fomentaba la creatividad? Yo creo que sí. También estaba muy estimulado en mi familia algo que hoy suena como mala palabra, que es el aburrimiento. Vivimos en un momento donde todo el tiempo tenemos una sobreoferta de cosas para consumir, sobre todo en el universo audiovisual. Y en mi casa, por ejemplo, no había computadora. Tardé mucho yo en tener una computadora, casi terminando la secundaria. También cuestión generacional puede ser, pero digamos no había demasiadas cosas resueltas. Entonces el juego lo tenía que inventar yo. Y sí había muchas cosas a disposición y esas cosas las iba combinando. Entonces del aburrimiento surgía para mí la solución, que era, bueno, armarte algo. Otra cosa que me pasaba también es que hacía como proyectos de largo plazo para lo que es un chico, ¿no? Que arrancaba y era algo que me podía estar un mes y medio enganchado con algo hasta que llegaba a ese lugar. Y eso me gustó siempre. Pero yo creo que es clave ese momento donde vos decís, no sé, es domingo a la tarde y no tengo nada que hacer. Ese es el momento de la magia para mí. Donde aparece tu ser, ¿no? Desde el silencio. Quizás el silencio es otra manera de explicarlo. El silencio y un montón de materiales para expresarte. Creo que eso es algo que tenemos que buscar. Lo digo ahora como padre, que me cuesta mucho conseguir el silencio en mis hijos, ¿no? Conseguir que se aburran, que entiendan que el aburrimiento es algo muy necesario para que las ideas, para que nuestro ser interior pueda expresarse, ¿no? Y no estar todo el tiempo escuchando, sino proponiendo.
Recuerdo que una vez dijiste que todos tenemos ideas, pero los creativos son los que las llevan adelante. ¿Cómo desde la docencia, ¿no? cómo fomentás la creatividad en los estudiantes? Es verdad que todos tenemos ideas y muchos las expresan y otros no. Hay gente que tiene un montón de ideas y no las expresa nunca. Y eso es clave. Por ejemplo, en la docencia, permitir que los alumnos expresen sus ideas, llegan a expresarlas, porque hay algunos que son más tímidos, otros que no, más en los tiempos que corren. Y también todos hablamos mucho, pero nos cuesta movernos mucho. La verdad que yo tiendo a pensar que la creatividad, más allá de ser una actividad mental, es una actividad física. Aún para quien tiene que sentarse y escribir, la consolidación de la creatividad siempre es un acto físico. Puede ser escribir en un teclado de computadora, puede ser editar un video, puede ser fabricar algo. Siempre hay una acción corpórea en lo creativo. Creo que eso es clave. Y ahí está un poco la diferencia entre todos tenemos ideas, pero para mí la creatividad no solo es idea, sino que es idea en movimiento. ¿Cómo lo estimulo en los alumnos? Cuando yo arranqué a enseñar, daba muchas pautas en los trabajos y ahora cada vez doy menos pautas. Justamente esto tiene que ver con el permitir que el alumno tenga un margen más amplio para moverse y para expresarse. Si vos le das un camino de A, B, C, D, E, de alfa a omega con todas las letras, el alumno lo va a hacer, se va a sentir cómodo. Pero quizás la labor del docente también es incomodar al alumno y decirle, mira, tenés que ir de alfa a omega y te tiro un par de letras y fíjate cómo las juntás. Y ahí es donde aparece la creatividad de cada uno y se expresa la individualidad de cada uno. Cómo resolvió lo que sabés cómo se resuelve, pero no se lo dijiste. Me hace acordar un poco a esos modelos de las bibliotecas prohibidas, ¿no? Que te dicen, bueno, acá están todos los libros que puedes leer y acá están todos los que no podés leer. Y te vas. Y acá está, y la llave está por ahí, no sé, no me acuerdo. Y la persona lo primero que va a hacer es agarrar y leer los que no se pueden leer. Y creo que tentarlos a experimentar y a resolver esos gaps por sí mismos que vos no les sabés cómo se resuelven, pero no les contaste, es donde los estimulas a ser creativos y además a ser autorresolutivos, ¿no? Que eso es clave. La improvisación en la vida ya lo vemos. Para el ser humano es una de las cosas que nos define, ¿no? Como seres especiales que somos, la capacidad de improvisar. Y después sí viene la reflexión, una vez que se entrega el trabajo o los trabajos, decir, bueno, a ver cómo lo resolviste, fíjate, lo podrías haber hecho así, pero esto está muy bien, quédatelo que está bueno. Y ahí, además, nosotros, los docentes, aprendemos. Esto que vos decís está muy bueno porque llevas a la acción y llevas a pensar. ¿Sí? A que el chico que viene quizás adoctrinado, como decías vos, el problema se resuelve con A, B, C, D. Acá está el ejemplo, ahora hace lo mismo, acá lo obligás a salir desde ese lugar. ¿Y qué es lo que te parece que atenta contra la creatividad? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es el lograr el silencio. El silencio es una parte muy importante nuestra, donde podemos adentrarnos en la introspección y tratar de generar una individualidad, ¿no? Podemos aislarnos, en el buen sentido digo, del contexto y escuchar hacia adentro. Y creo que hoy en día la gran cantidad de estímulos que tenemos y de distracciones que tenemos en el universo, que principalmente vienen por el universo audiovisual, pero no es el único, y sobre todo en algo que tenemos todos en la mano, ¿no? Que es un celular, que realmente es como objeto es muy adictivo, es muy difícil ir en contra de eso porque te llama tu familia, te llama tu trabajo, y también está la distracción permanente al alcance de la mano.
también es un objeto de consulta, es verdad. Yo lo uso mucho para aprender, ¿no? Porque es muy cómodo. Pero a su vez está en la cantidad de información que recibís todo el tiempo, que es muy difícil llegar a ese lugar de silencio interno donde uno, bueno, el famoso momento eureka, ¿no? Donde uno dice, bueno, acá se puede hacer algo, ¿no? Y creo que la pausa para el innovador es clave. Hay una cosa que estamos perdiendo, que es el hábito de la lectura, pero no digo porque es verdad que se lee más ahora que antes, pero el cómo se lee, ¿no? No es lo mismo recorrer un libro que no te está tirando fotones y que, bueno, en realidad estás recibiendo el rebote de los fotones del libro, es discutible, pero ojearlo, ir para atrás, para adelante, esa materialidad, esa pausa que uno hace. Yo soy, por ejemplo, un lector muy lento, ¿no? Y siempre me dio como medio vergüenza y ahora me parece fantástico. O sea, lo empiezo a entender como un atributo, es decir, yo me tomo el tiempo de saborear la lectura, ¿no? Y cada vez tengo menos tiempo de ese tipo de tiempo. Viene el llamado del familiar, viene que si te desconectás pasó algo, ¿no? Es como que estamos todos tan interconectados que prácticamente ese lugar íntimo donde la creatividad se puede manifestar está cada vez más rodeado de muros, ¿no? De muros de información. Entonces llega un momento que uno necesita el silencio. Yo creo que es una buena práctica, una muy buena práctica, cualquier cosa que te lleve a la introspección. Y esto puede ser la lectura, puede ser la meditación, puede ser hacer música, puede ser simplemente hacer silencio, la oración también. Todo ese tipo de actividades creo que son sumamente importantes para preservar los mensajes interiores que se van generando dentro nuestro, escucharnos a nosotros mismos. Creo que es un ejercicio que uno, cuando es joven, sí, lo lee muchas veces y no termina de entender qué diablos, qué quiere decir el silencio. Bueno, yo creo que a esta altura de mi vida ya entiendo un poco de qué se trata, me va a llevar toda la vida. Quizás en mi epitafio diga, esta persona buscó el silencio y no lo encontró, o al fin lo encontró, pero realmente creo que el desafío nuestro es ese, ¿no? El lograr, sin negar todo lo bueno que tiene lo otro, como acceso a la información, el aprender a escucharse uno mismo realmente. Ese es el gran desafío para un creativo. Oliverio, muchas gracias por tus conceptos. De nada, muchas gracias a vos.